La época de la transición entre la sociedad disciplinaria y la sociedad de control ya pasó, por lo menos para gran parte de la población mundial. ¿Qué significa esto? Bueno, que ya instalados en lo que William Burroughs llamaba la sociedad de control, concepto que después retomó Gilles Deleuze y Michel Foucault, para analizar los cambios en las modalidades de la construcción de los sujetos, de la construcción de las prácticas sociales, la constitución misma de lo social en la actualidad, está consolidada entonces esta sociedad de control, les decía, y lo que vemos es el despliegue de distintas fases, que podríamos decir que son fases de perfeccionamiento de esa sociedad de control. Tenemos que ese perfeccionamiento está íntimamente ligado a la revolución tecnológica. Burroughs le llamaba en 1970 la revolución electrónica, un visionario. Entonces les decía, esto va de la mano, por un lado, del desarrollo tecnológico, por el otro lado, de todo lo que tiene que ver con las técnicas de empoderamiento, las técnicas de gestión de recursos humanos, del capital humano, que tiene que ver con el neoliberalismo, las técnicas, avanzadas técnicas publicitarias. Hoy la publicidad se ha convertido en un dispositivo de control social fenomenal, porque ya no se encarga de vender un determinado producto, sino de vender un modo de vida. Ustedes me dirán, bueno, eso era lo que hacía Coca-Cola y lo que hacían otras empresas durante el siglo XX. Sí, pero ahora lo hace hasta el kiosquero de la esquina. Se abre un Twitter, se abre un Facebook, se abre un Instagram, compra una versión, digamos, comercial, y se convierte en un creador de conductas. Foucault decía que la sociedad de control era aquella en la cual al sujeto se lo hacía hacer cosas en nombre de su libertad. Es decir, el sujeto cree que toma decisiones libres, que es un ser libre. Hoy por todas partes vemos ese discurso de la libertad, ¿no? De los libertarios, y que grande y que bárbaro, pero no es más que un dispositivo, un soporte de la sociedad de control. Estos dispositivos operan de tal manera en que uno se convence de que es el que toma las decisiones, desde las más nimias hasta las más importantes de su vida. Todo está atravesado por Instagram, y en realidad no es así. En realidad no es así. Todo apunta a construir una determinada subjetividad, un determinado sujeto. Pero claro, una cosa era en la sociedad disciplinaria, en la primera parte del siglo XX, los regímenes totalitarios, etc. Una cosa era entonces cuando a uno lo obligan. Foucault decía, una cosa es que a alguien le digan que tiene que hacer algo cuando está encerrado en una cárcel, cuando lo torturan, cuando le pegan, cuando lo amenazan con matarlo. Y otra es cuando le dicen, mirá, decidí vos, hacé lo que vos quieras, yo lo único que hago es ponerte la góndola nada más, para que vos elijas. Entonces, bueno, eso es lo que estamos transitando en este momento. Insisto, se ve mucho en la publicidad. El neoliberalismo ha cooptado todas las cuestiones que tienen que ver con el género, que tienen que ver con la sexualidad. El capitalismo en el siglo XX tenía un sistema fordista de producción. ¿Qué significa esto? Todos debían estar uniformados, todos usaban jeans, todos usaban determinado tipo de colores, todos usaban, ¿no?, determinado tipo de zapatos, etc. En la sociedad de control, en que está todo deslocalizado y que no existe ningún tipo de restricción a la explotación de la fuerza de trabajo y al pago de salarios, o incluso muchas veces ni siquiera un salario, es por el contrario, es lo que se llama el producto personificado. ¿Vieron cuando uno recibe un mail de Google, por ejemplo, de Microsoft, y le dice, hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, mirá, te escribo para esto. O el jefe de gobierno de la ciudad, o cualquiera, que uno no tiene la más mínima idea, y saben el nombre de uno, saben dónde vive, saben qué tipo de máquina tiene, cuáles son sus consumos, porque todo esto queda almacenado obviamente en los algoritmos de los grandes servidores de las grandes empresas. Y después esto se vende, ¿eh? Entonces por eso uno dice, ¿quién me llamando un WhatsApp? ¿De dónde sacaron mi WhatsApp? Y desde el momento en que tenés un WhatsApp, alguien va a tener tu número de WhatsApp. Desde el momento en que tenés un Gmail, alguien va a tener tu casilla de Gmail. Y desde el momento en que tenés determinado tipo de afección,
alguien la va a saber y un día te va a llegar a lo mejor de una manera nominada algún artículo de un porno shop. Es así, estamos totalmente atrapados por esa red. Por eso les digo, lo que existe es la sociedad de control. No le echen la culpa a la inteligencia artificial, no le echen la culpa a la sociedad del cansancio, no le echen la culpa a la infocracia, no le lleven la culpa a la sociedad de consumidores de Bauman. Todo eso son sociología espontánea. Todo eso es sociología del tipo que no tiene la menor idea de lo que es la historia del pensamiento filosófico, sociológico, crítico, en su historia y en sus formas de aparecer y de explicar la realidad. Y que bueno, siempre es algo, ¿no? Muy, que te da visibilidad, porque eso es el otro tema. Bueno, uno dice, las redes sociales, y uno quiere que le pongan like, uno quiere que le retuiteen, uno quiere que, ¿no? Y uno busca visualizaciones en YouTube, yo mismo lo hago, y uno en determinado momento no se dice para qué, ¿no? Pero bueno, no, bueno, porque eso te da visibilidad, y efectivamente, todos buscamos visibilidad, y ahí está el tema, ¿eh? Ahí ven cómo yo mismo estoy porque inscripto en esa sociedad de control. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera me van a encontrar. De alguna manera van a encontrar cuál es mi punto débil. De alguna manera los algoritmos, de alguna manera Instagram, de alguna manera Jeff Bezos o Elon Musk van a encontrar la manera de saber cuál es mi punto débil, digamos. Es cuestión de tiempo. Y el punto débil de cada uno de ustedes es cuestión de tiempo. Va a suceder. Por eso es que tenemos que estar muy precavidos y muy prevenidos fundamentalmente contra ese discurso libertario, ese discurso de la libertad, porque es exactamente todo lo contrario. Foucault decía que, refiriéndose a la Revolución Francesa y a los derechos que se consiguieron, los derechos humanos, etcétera, etcétera, él decía que el precio de nuestras libertades era la disciplina y el control. Así estamos, muchachos. Foucault tenía mucha razón, Deleuze tenía mucha razón, Burroughs tenía mucha razón. Ahí estamos.